Bienvenidos a Tus Derechos. Los derechos humanos desde la perspectiva de Dios es un tema sumamente interesante y para dialogar al respecto hoy tendremos en el programa a Monseñor Carlos García, obispo de la diócesis de Lurín. En nuestra entrevista central estará el doctor Ricardo Beaumont Callirgos, vicepresidente del Tribunal Constitucional, quien abordará la temática relacionada a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia económica. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. Monseñor Carlos García, obispo de la diócesis de Lurín, nos habla sobre los derechos humanos desde una perspectiva de Dios. El doctor Francisco Morales Arabia dialoga con el magistrado Ricardo Beaumont Callirgos, vicepresidente del Tribunal Constitucional, sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia económica. 58 procesos constitucionales quedaron al voto luego de 3 audiencias públicas de pleno y salas realizadas en la ciudad de Arequipa el pasado 16 de noviembre. Desde las 8:30 de la mañana, el pleno del Tribunal Constitucional que preside el magistrado Carlos Mejía Ramírez dejó al voto 6 expedientes y a partir de las 10 de la mañana la primera sala, bajo la presidencia del magistrado Gerardo Eto Cruz, dejó al voto 26 procesos constitucionales. Seguidamente, la segunda sala bajo la presidencia del magistrado Juan Vergara Gotelli vio otros 26 procesos. En horas de la tarde, los magistrados del TC sostuvieron una reunión con los presidentes de las Cortes Superiores de Arequipa y de Moquegua, con quienes dialogaron sobre los ejes temáticos en torno a los cuales giran las causas procedentes de la macrorregión sur, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Y a la vez intercambiaron opiniones y críticas con el propósito de armonizar la defensa de la supremacía constitucional y la defensa de los derechos fundamentales. A continuación, las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mejía. Descentralizadamente en su sede, la ciudad de Arequipa, hemos tenido 6 causas en el Pleno, acciones de inconstitucionalidad, amparos y procesos competenciales, y 26 causas en cada una de las salas, en la 1 y la 2. Todo se ha llevado con normalidad, si bien es verdad que por un proceso creo que paulatino, todavía los informes orales que tienen lugar en la ciudad de Arequipa no cuentan con el número de abogados que sería lo más óptimo, pero pensamos que eso va a ser revertido en el tiempo. Hace unos momentos hemos tenido una reunión con el presidente de la Corte Superior de Arequipa y con el presidente de la Corte Superior de Moquegua y hemos llegado al acuerdo que lo vamos a hacer extensivo a las demás Cortes Superiores de la macrorregión sur para que el Tribunal Constitucional pueda notificar sus causas en las propias estafetas que existen en estas Cortes Superiores. Y el presidente de la Corte Superior de Moquegua también nos ha ofrecido gratuitamente que en el boletín o en el periódico oficial de Moquegua se puedan también publicar las causas de la macrorregión sur que tienen que ser vistas acá en la sede de Arequipa. Nos parece que eso es una colaboración institucional importante que abre excelentes relaciones entre las Cortes Superiores del Sur del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En cuanto a la cuestión académica, hemos llegado también a la idea de que es necesario firmar algunos convenios a fin de que el presupuesto que las Cortes Superiores de esta región tienen en materia de capacitación pueda ser canalizado a través del Centro de Estudios Constitucionales, que tiene el valor agregado de traer hacia Arequipa, hacia Moquegua, hacia Puno, en fin, profesores de tanto del extranjero como de Lima, y también colocar a sus asesores jurisdiccionales, muchos de ellos profesores universitarios, para la capacitación de jueces, abogados, estudiantes y funcionarios del Poder Judicial. A partir del próximo año hemos quedado también, es otro acuerdo, en que el Centro de Estudios Constitucionales se ha comprometido a hacer un plan de trabajo anual, pero seccionado mes por mes, y en el cual van a quedar plasmadas los cursos académicos que el SEC se compromete a dictar en Moquegua, en Tacna, en Puno, pero mes a mes, enero, febrero, marzo, abril. Esto también es una primicia y es una novedad y es una gran noticia, porque sabemos que a veces, sobre todo en las regiones más apartadas del país, como puede ser Puno, Madre de Dios,
la difusión del derecho es bastante limitada, y el próximo año el Tribunal Constitucional tiene la idea de que debemos llegar allá, no necesariamente a través de audiencias descentralizadas, sino por medio de cursos de capacitación para jueces y magistrados. A continuación, la entrevista a Monseñor Carlos García, obispo de la diócesis de Lurín, sobre los derechos humanos desde una perspectiva de Dios. Bien, amigos, en esta oportunidad nos encontramos con el Monseñor Carlos García, obispo de Lurín, para conversar sobre los derechos y la perspectiva de Dios. Bienvenido al programa, Monseñor. Muchas gracias por la invitación. Desde la perspectiva del derecho y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana se dice que la vida, el derecho a la vida es el prerequisito para todos los demás derechos. Algunos científicos como el físico Hawking acaban de decir que la creación de la vida es un fenómeno físico. Por tanto, no cabría decir que la vida ha sido creada por Dios. Menos mal que ese físico no es Dios. Entonces también puedo decirle que es su opinión, que es su forma de ver la vida. Pero hay alguien que nos ha revelado la vida y es el mismo Dios. La vida empieza en la misma gestación, en la misma unión del óvulo con el espermatozoide. Eso ya es una vida. Y por lo tanto, desde ese momento tiene que ser respetada. Debe gozar de todos los derechos como lo gozas tú o lo gozo yo. La vida desde su concepción, pero también la calidad de vida. Es decir, las sociedades contemporáneas hoy debemos tratar o tender a que el ser humano tenga una vida plena, una existencia que sea digna, porque si no, ¿qué nos diferenciaría de otros seres que viven en la tierra y que no son los seres humanos? Plenamente de acuerdo, pero eso nunca nos dará derecho a atentar contra la vida para que así la vida sea mejor. Muchos creen, y ese es el argumento falso, que muchas veces se nos quiere imponer cuando nos habla de la vida, ¿no? Bueno, ¿qué hay que tener para vivir, no? Requisitos, cosas, ¿no? Bienestares económicos o ambientes sociales más agradables, ¿no? De acuerdo a lo que llama hoy día la sociedad actual agradable. Muchas veces, basado en eso, se priva de la vida a seres que ya existen. No hay mejor modelo para hablar de la vida y para saber lo que una familia, o mejor dicho, lo que una vida necesita, que Jesús mismo, que ahora estamos próximos a celebrar la Navidad, y que si bien podemos mirar la vida, yo siempre me he puesto a pensar en ese modelo de vida, en ese regalo de la vida. Pudo haber pensado José, yo como carpintero le haré una cuna, le haré cosas para que cuando nazca Jesús tenga un ambiente más seguro. María diría, yo prepararé la casa. Y sin embargo, por esas cosas de la vida, les tocó incluso traer al mundo a Jesús en una tierra que no era la suya, que tenían que ellos estar en censo, y se fueron hasta Belén, y no había ni dónde siquiera nacer, pero hay una cosa que es importante, y que todo el mundo lo celebra casi de una manera o de otra en la Navidad. Celebramos en la venida del Salvador, Dios mismo que viene al mundo, junto a María y a José, en un lugar donde no tienen nada que ofrecerle más que sus propias vidas. Y eso nos dice algo importante, que lo que un hijo necesita para vivir es tener un padre y una madre. Y otro derecho que son de estos derechos fundamentales es la libertad. La libertad es el derecho que nos permite construir sociedades democráticas, sociedades abiertas, donde no hay la imposición de un Estado totalitario, por ejemplo. Pero hoy, ¿cómo vemos la libertad? ¿Estamos ejerciendo adecuadamente nuestra libertad? Por ejemplo, hay un debate sobre la despenalización de las drogas. Y si algunos intelectuales muy reputados, ¿no? Literatos, escritores, dicen, bueno,
Finalmente, una persona adulta, si quiere infligirse algún nivel de deterioro, de daño, podría hacerlo, es su libertad, con tal de que no afecte a otros. ¿Esto es así? ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo ve la Iglesia el ejercicio de la libertad? Mira, yo no creo que ninguna madre que tiene un hijo que se droga sea feliz. Ni ninguno que tiene que ingerir la droga sea auténticamente feliz. Hay que conversar con ellos primero. Muchas veces analizamos los hechos desde afuera, pero no lo miramos desde adentro. Estamos frente a una situación que produce la droga, una enfermedad. ¿Tú crees que una enfermedad sea realmente el mejor camino el aprobarla? Yo creo que ninguna enfermedad se aprueba. Se combate. Se busca luchar para encontrar la medicina para que no se tenga que caer en ese tipo de enfermedad. Y la droga enferma a una sociedad. Por un lado la adormece y por otro lado la destruye en algunos casos, llegando hasta anular a la persona. ¿Quién contrata a un drogadicto? ¿Quién puede darle vida social a una persona que consume droga? Nadie. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de responsabilidad. Porque la droga atenta contra la voluntad y la responsabilidad de la persona. Por lo tanto, podemos hablar de que en el ejercicio de mi libertad yo le voy a quitar la voluntad y la responsabilidad a una persona para que luego abandone su familia o destruya la sociedad, fruto del consumo de una droga y destruya a todo el mundo porque así nos parece mejor. ¿Eso es libertad o es esclavitud? ¿Por qué le queremos llamar a lo que esclaviza ejercicio de la libertad? Nadie quiere en el ejercicio de su libertad ser esclavo de algo o de alguien. Al contrario, es totalmente lo opuesto. Por lo tanto, quien puede afirmar que en el ejercicio de la libertad se puede, como dicen, levantar la bandera de la libertad para poder dar rienda suelta a todo tipo de egoísmo, simplemente está provocando una sociedad que camina a su propia destrucción. Bueno, monseñor, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa para conversar desde una perspectiva ya no tan jurídica, sino desde una perspectiva de la Iglesia y de Dios. En ese sentido, una última invocación a nuestros televidentes, que son ciudadanos, abogados y que todos están interesados en la problemática de los derechos y la Constitución para los ciudadanos peruanos. Sí, yo simplemente les diría que la vida empieza en la propia unión del óvulo con el espermatozoide. Ahí empezamos a vivir todos. Ahí empezó tu vida y la mía. Si no hubiera ese primer momento, el resto no hubiera sido posible. Digamos lo que digamos. Por lo tanto, amerita que pensemos que el respeto a la vida empieza en ese momento. Busquemos en todo el bien común para poder vivir en paz, fraternalmente, en una sociedad justa, humana, fraternal, ¿no? Donde todos nos sintamos hermanos de todos. Hay algo que quizás todavía nos falta desarrollar y comprender, que todos somos hijos de este lugar, de esta patria, el Perú. Debemos sentirnos más fraternos, más hermanos. Que Dios nos bendiga. Muy bien, amigos, ha sido Monseñor Carlos García, obispo de Lurín, con quien hemos conversado sobre los derechos desde la perspectiva de Dios. ¿Sabías que? El artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.